El mensaje de hoy tiene como título: Servir a Cristo implica un conflicto espiritual. Sé que vivimos en tiempos de conflictos, pues todo el mundo anda, decía un amigo, todo el mundo quiere ver el mundo arder, ¿sí? Y uno se pregunta por qué ese deseo de maldad, por qué ese deseo de ver, bueno, de competir con otros y dejarlos atrás y ganarles, demostrar autoridad o poder caracterizado al hombre, ¿no? ¿Por qué algo así se mueve en nuestra sociedad? Y podríamos decir que es nuestro enemigo, es Satanás quien se encarga de impulsar esto, de impulsar lo que son contiendas, lo que son pleitos, lo que son divisiones, lo que son todo lo que podemos ver hoy en día. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de este tipo de conflictos. Hoy vamos a hablar de un conflicto que podemos decir es un conflicto espiritual. Y quiero iniciar diciendo que todo discípulo de Jesús enfrenta oposición espiritual y real. Quiere decir que no hay ningún hijo de Dios que no esté en el campo de batalla o en el plano de batalla. Satanás busca debilitar nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Yo creo que si Satanás anhela algo, alguien decía, Satanás se siente muy mal cuando tú disfrutas de las bendiciones de Dios, cuando te bañas, cuando comes. Podríamos decir que Satanás está incómodo de que un hijo de Dios esté bien. Yo creo que esa fue la razón por la cual subió al cielo a decirle a Dios sobre Job, ¿verdad? Pero si hay un objetivo que Satanás tiene muy centrado, básicamente es esto: debilitar nuestra confianza en Dios. Negar esa batalla espiritual es negar la experiencia cristiana real. O sea, esto podría decirse, algunos dirían, no, eso es una batalla imaginaria. No, quizás esto es un invento para entrar en una paranoia espiritual. No, por supuesto que no. Hace parte de la realidad en que vivimos todos los días. El creyente no vive en un jardín, realmente vivimos en oposición. Todos los días podemos encontrar cosas que quieren desviarnos, que quieren distraernos, que quieren acabar nuestra confianza en Dios. Y de forma de repaso, tenemos aquí una presentación. En forma de repaso, estábamos mirando que Satanás usa estrategias constantemente. Y nada más para resumir, contextualizar, y para aquellos que de pronto no pudieron estar en el estudio bíblico, llegamos a la conclusión que Satanás usa algunas estrategias constantemente. Número 1, la tentación. Básicamente, él está buscando seducir al creyente para apartarlo de la obediencia a Dios. Ese es el fin de la tentación. La tentación básicamente es el acto de desobedecer a Dios. Alguien dijo, es que el sexo es una tentación, es pecado. No, por supuesto que no. Y alguien me recordó también en el estudio bíblico que hay cosas que Dios ha creado buenas, pero Satanás se encarga ¿de qué? De pervertir su propósito para que vaya en contra de lo que Dios quiere. ¿Era malo comer un fruto en el huerto del Edén? Por supuesto que no era malo. Sin embargo, pudieron tener cientos de árboles para probar, pero específicamente el que Dios ha dicho que no. Satanás se concentra en esto, en ir en contra de la voluntad de Dios y por supuesto seducirnos para eso. Básicamente es la tentación. La acusación es una segunda estrategia. Él busca condenar, de hecho intimidar de forma que nos paraliza. Básicamente Satanás nos está recordando todo el tiempo nuestra lista de pecados. Imagínate cómo puede vivir una persona sabiendo que ha practicado pecados. O sea, ¿cómo los cristianos, dirían alguien, pueden estar tranquilos sabiendo que han ofendido a Dios por mucho tiempo? La persona que menos ha pecado, coloquemos un ejemplo, digamos que peca 3 veces al día. Es decir, quizás mintió, dijo una mentira, alguien diría una mentira pequeñita, pero mintió. Quizás codició algo que tenía su prójimo, deseó algo que no le pertenece, sino es de otro. Y tercero, digamos que usó palabras palabras ociosas. Ahí entran cosas como las groserías, cosas como hablar sin pensar. Digamos que esos 3 pecadillos, si usted suma los pecados en una semana, ¿cuántos pecados serían? 3 por 7, 21 al mes, 21 por 4, 84 al año por 12. La cuenta pasa por los 1000.
1000 pecados y alguien dijo barato. Una persona que quizás, llamémoslo así, no practica el pecado tanto como un deporte. Sin embargo, esto nos da una realidad. ¿Cómo podemos lidiar cuando le fallamos a Dios? Le fallamos a Dios de muchas formas. Inclusive la Biblia enseña que aun cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, podríamos estar pecando. O sea, el nivel de fallarle a Dios es muy propenso en muchos casos. Le podemos fallar a Dios con un pensamiento, le podemos fallar a Dios con palabras, le podemos fallar a Dios con acciones. Entonces, Satanás se encarga de eso, de recordar nuestros pecados a tal punto de que, ya para qué busco de Dios, otra vez pedirle perdón a Dios. De hecho, un gran siervo de Dios, después de muchos años de ministerio y de vida dedicada a Dios, le dijo al Señor, ¿por qué todavía tengo que venir ante ti y orar por arrepentimiento, Señor? Y Dios le hacía entender a esta persona que gracias a que podemos venir como pecadores arrepentidos delante de Él, es que podemos disfrutar de la gracia de Dios. Pero nadie se puede presentar delante de Dios como si no hubiera pecado. No existe ese tipo de cristiano. Por eso nosotros somos justificados es por medio de Cristo, no por nuestras obras. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que tienes vía libre para pecar, ¿no? En ningún pasaje de la Biblia enseña que el cristiano puede pecar y que porque es humano. Eso es un mito de la sociedad. Porque somos humanos, pecamos. La Biblia no nos autoriza para estar pecando. Sin embargo, la Biblia entiende y nos enseña que si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien es quien nos perdona y nos limpia. Continuamente hay que venir ante el Señor como David venía, ¿no? Límpiame, Señor. Examina mis pensamientos. Mira si hay algo dentro de mí que no te agrada. Porque Satanás sí sabe usar, sí sabe acusar. De hecho, es uno de los grandes títulos que se le da a Satanás. No solo es mentiroso, engañador, sino que es el acusador. La tercera estrategia tiene que ver con engaño. Es cuando Satanás distorsiona la verdad. Cuando entendemos la verdad del evangelio a medias, alguien diría, una verdad a medias puede llegar a ser una mentira. Cuando relativizamos el evangelio, cuando, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema con esto que Jesús dijo, pero con esto no me voy a comprometer con esa parte del evangelio. Eso es caer en parte del engaño de Satanás. Y finalmente, la cuarta estrategia tenía que ver con ataques directos, que básicamente son los momentos de oposición intensa, de aflicción. Es cuando sentimos de alguna manera que no es un día normal, es un día donde estamos siendo afligidos. De hecho, puede venir una repentina angustia y uno dice, ¿pero por qué hoy? ¿Por qué me siento así hoy? Días donde te puedes sentir cargado o presionado son días donde sabemos que Satanás está atacando y debemos hallar auxilio, hallar respuesta en Dios. Todo esto lo vimos en el estudio bíblico entrando en detalle y nos quedó claro pues esas ideas, que tenemos un enemigo que está activo, que tenemos un enemigo que continuamente usa estrategias para debilitar nuestra fe. Eso ya nos queda claro. Ahora, hablemos un poco de lo que es la armadura de Dios. Porque este pasaje, vamos a Efesios capítulo 6, el verso 10 pues plantea la realidad, ¿no? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. El verso 10 nos aclara que hay un conflicto espiritual. O sea, esto no es un mensaje que me estoy inventando, no sé, para crear un conflicto donde no lo hay. No, esto es algo que el apóstol Pablo claramente enseña en su carta a los Efesios. Vamos a estar muy concentraditos ahí en la palabra y vamos a ver el verso 11, por favor. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese va a ser nuestro texto principal. Vamos a aclarar, a mí me gusta aclarar la definición de algo, describiéndoles a ustedes lo que no es la armadura de Dios. Vamos a ver lo que no es la armadura de Dios y eso nos va a ayudar a definir qué es. La armadura de Dios no es algo que se crea, sino algo que se recibe. ¿Qué dice la Biblia? ¿Desarrollen una armadura? ¿Invéntense una armadura? No, la Biblia dice, vístanse de la armadura. ¿Qué significa esto? Que no es algo que tú creas, no es una capacidad tuya, no es un poder psíquico. No, la armadura de Dios no es algo
se crea, sino es algo que se recibe. Es algo que ya Dios dio. Son recursos espirituales que Dios da. Ahora, la Escritura no presenta la armadura como algo que el creyente fabrica con su esfuerzo espiritual. No, yo salí de ese culto con una armadura grandísima espiritual. No, no es algo que fabricamos, no es algo que con nuestro esfuerzo espiritual tenemos, sino más bien como algo que Dios ha provisto. La armadura de Dios, por eso dice, es la armadura de Dios. Es algo que viene de Dios, no es la armadura del hombre. Es algo que viene de Dios y es algo que Dios ha provisto. El mandato no es construyanla, sino vestíos. Volvamos nuevamente al pasaje, Efesios 6:11. Vestíos. Se puede decir el verbo clave ahí. Entonces aprendimos eso, ¿no? La armadura de Dios no se crea, no se fabrica, más bien se recibe. Uno se viste de ella, pero es algo que viene de Dios. En segundo lugar, la armadura de Dios no convierte al creyente en un guerrero agresivo, sino en uno firme. ¿Cuál es el propósito de la armadura de Dios? ¿Crear una legión de guerreros que se la pasan reprendiendo demonios y buscando problemas donde no hay? ¿O cazando brujas o buscando al diablo? No. Aquí la Biblia nos enseña claramente que el énfasis del pasaje no es conquistar territorios espirituales, ni atacar, ni decretar y buscar al enemigo, sino permanecer firmes, vestidos de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes. Ese es el propósito de Dios de la armadura y su armadura. Si realmente no fuese este el objetivo, estaría creándose un grupo de personas que buscan enemigos en todo lugar. Pero realmente el Señor habla desde que el enemigo ataca a los creyentes, pero esta armadura los va a poder ayudar ¿a qué? A estar firmes contra todo tipo de estrategia, de acechanza, de ataque de Satanás. En tercer lugar, la armadura de Dios no funciona como un manual de guerra mística, sino como la descripción de lo que Dios ya ha provisto al creyente en Cristo. Hay que tener cuidado con esto porque en algunas ocasiones tú puedes visualizar casos de personas que hablan con demonios, que tienen conversaciones o que quieren reprender o que quieren orar por un endemoniado y terminan ahí teniendo una conversación con un personaje. Y la pregunta es, ¿a qué nos ha llamado Dios? ¿A dar este tipo de espectáculos o más bien confiar en que el nombre de Cristo puede hacer libre a alguien de una opresión demoníaca? Ahora, no todo es opresión demoníaca, no todas las personas están endemoniadas. ¿A qué me refiero con esto? En que en mucho tiempo muchos cristianos llegaron a pensar que una persona que convulsionaba estaba endemoniada. Y uno dice, no, inclusive hay muchas comunidades donde se persuade a la gente para creer que tienen un espíritu por dentro. Y las personas terminan más bien dando un espectáculo en vez de que haya una verdadera liberación. ¿Cuál es la verdadera liberación? Número uno, que con la autoridad del nombre de Jesús, un espíritu sea ¿qué? Echado fuera. Y número dos, que esa persona venga en arrepentimiento al Señor. ¿De qué sirve que un espíritu inmundo haya sido echado fuera si esa persona no sigue nuevamente al Señor, no se arrepiente con el Señor? Pues van a volver peores. El estado de esa persona puede llegar a ser peor que lo que era antes. Entonces creo que la verdadera liberación es reconocer la autoridad del nombre de Cristo en la vida de una persona y número dos, que esa persona realmente viva en arrepentimiento. Abandone todo lo que está ocasionando que Satanás tenga esa libertad de venir y hacer con esa vida lo que quiere. Pero bueno, la armadura de Dios no funciona entonces como un manual de guerra mística. La armadura de Dios no es independiente de Cristo. Cada pieza representa aspectos de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Es la verdad revelada de Dios. Cosas como la justicia, cosas como la paz, cosas como la salvación son verdades bíblicas. Ahora, estuvimos definiendo un poco lo que es la armadura de Dios y traté de definirla de esa manera, lo que no es la armadura de Dios. Entonces no querramos encontrar en este pasaje pues un pasaje místico que nos lleva a declarar cosas que el texto no está diciendo. El apóstol Pablo
toma una realidad. Un guerrero de su tiempo, pues la sociedad de aquella época lo tenía muy bien definido. Un soldado con ese tipo de revestimiento, pues era un blanco fácil. Una flecha podía atravesar un pecho total si no tenía una buena coraza. El escudo, cada elemento de esa armadura en tiempos de Pablo ayuda a entender que así como cada parte de la armadura protege órganos muy importantes, en especial la cabeza, ¿cierto? Que le podía meter una flecha en el brazo o una en el pie, pero la cabeza era muy importante. Cada área del cuerpo estaba protegida. De la misma manera, cada verdad bíblica aquí revelada intenta proteger al creyente, intenta guardarlo de las acechanzas de Satanás. Vamos a ver en segundo punto el objetivo. Ya definimos un poquito lo que era la armadura de Dios, ¿sí? Es algo que Dios da, no es algo que fabricamos. ¿Cuál es el objetivo del conflicto espiritual? Efesios 6:13, por favor. ¿Por qué el apóstol Pablo dirige este mensaje tan importante a la iglesia? Porque hoy domingo, estamos hablando de este tema. Ese versículo 13 lo resume. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Estad firmes. Entonces, el objetivo no es destruir nuestra salvación. El objetivo de Satanás es destruir nuestra confianza en el Señor, debilitar nuestra fe, confundir la verdad, desgastarnos espiritualmente. Y lo importante de entender este conflicto es que si lo entiendes y te revistes con la armadura de Dios, vas a poder resistir. ¿Cuándo? La pregunta es esa. ¿Cuál es el día malo? Ahí lo dice de manera singular, pero el día malo es el día en que viene el ataque de Satanás. Tú puedes estar, qué sé yo, vigilante. El domingo pasado estuviste dispuesto para el Señor, pero si esta semana te confías y dejas de ponerte la armadura de Dios, un ataque de Satanás puede venir de manera que, pues repentina. El día malo, el día del ataque de Satanás puede venir en cualquier momento. Podría ser esta tarde. Bueno, eso nos ayuda no a tener miedo, sino a estar ¿qué? Preparados para poder resistir. Habiendo acabado todo, estás firmes. Mire que esto no es resistan en su fuerza, no, es resistir con la armadura, con la provisión que Dios me da. Vamos avanzando. Tercer y último punto de este mensaje. La armadura. Vamos a ver parte por parte. Tratamos de definir primero qué era la armadura. En segundo lugar, tratamos de mirar cuál es el objetivo del conflicto espiritual. Y ahora, en tercer lugar, vamos a ver la armadura. Vamos a estar dando un paseo breve sobre estos pasajes. La armadura de Dios nos menciona elementos como la verdad. Efesios 6:14. ¿Qué dice? Ceñidos los lomos con la verdad. Que Efesios 6:14 dice, ciñan los lomos con la verdad. Si no estoy mal, la ubicación de los lomos entonces es la parte de atrás, ¿cierto? La espalda. Imagínense lo que podía representar para un soldado de la época un ataque en la espalda. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver un elemento como ceñirse los lomos con el tema de la verdad? Si tratamos de ser un poquito alegóricos con este pasaje, podríamos pensar, hay ataques del enemigo que pueden venir de cualquier dirección, de donde usted menos lo piensa. Pero ¿qué dice? Los lomos con la verdad. Entonces la armadura de Dios no es algo físico, no es algo tampoco místico, es simplemente la verdad espiritual de ¿qué? La verdad para cubrir los lomos. Así como es importante que el soldado cuide las partes de su retaguardia, por así decirlo, así es tan importante que el creyente ande en la verdad, porque va a ser atacado por mentiras que parecen que no son mentiras. Va a venir un ataque que no se sabe ni de qué dirección viene. Pero la verdad, ahora la pregunta es, ¿cuál verdad? ¿La verdad de lo que cree el soldado? ¿La verdad que dice el mundo? ¿La verdad que te asesoran tus amigos? No, es la verdad del evangelio.
cuando estudiamos, dedicamos tiempo a estudiar en la verdad del Evangelio, es ahí cuando la verdad de Cristo nos guarda. Vamos al siguiente elemento, la justicia, la coraza. Entonces, cubría la parte frontal del soldado. No quiero situarme en el área específica. Creo que el punto del pasaje de Pablo no es describir una armadura de su tiempo, sino es hablar de los principios espirituales que identifican la armadura de Dios. La justicia, Efesios 6:14, ¿qué dice? Vestidos ¿con qué? Con la coraza de justicia. Ahora, no sé si alguien tiene una versión diferente, a ver cómo traduce ese pasaje, Efesios 6:14. Y pensemos en esto, la coraza. ¿Qué creen ustedes? Bueno, para esta época lo que era un órgano vital, pues también era el corazón del soldado. La coraza era lo que protegía el corazón el pecho del soldado. ¿Qué dice la NBI? Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. Bueno, aquí nos pasamos a la coraza de justicia. La justicia no es lo que consideramos nosotros que debería hacerse. La justicia es, ¿realmente esto es justo a los ojos de Dios? ¿Realmente las decisiones que tomo están pasando por encima de otra persona? ¿Están ignorando lo que Dios quiere que yo haga con los demás? Alguien diría, pues es justo devolver golpe con golpe. Eso es justo a tu justicia, a tu perspectiva. Pero la justicia de Dios, ¿qué? Es diferente. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando Pedro intentó defenderlo ahí de los guardias que venían por él? ¿Qué hizo Pedro? Sacó el cuchillo y le mochó la oreja al otro. Y el Señor de una vez le exhortó a Pedro. Oye, no es la manera en que lo hacemos nosotros, ¿verdad? Lo que es justo para Dios no siempre es justo para nosotros. Ahora, vístanse con la coraza de justicia. No se trata de la perfección personal, sino de vivir protegidos por la justicia que Dios realmente ha concedido en Cristo. Uno entiende que la justicia de Dios se cumple en Cristo. Uno entiende que vivir una vida en la justicia de Dios significa hacer las cosas a la manera de Dios. Vamos a ir adelante, porque no solo se trata de cubrir los lomos, no solo se trata de cubrir el pecho con una coraza, también Efesios 6:15 nos menciona el calzado. Obviamente el calzado de esa época no era el calzado que tenemos hoy, pero era importante cuidar esas áreas bajas del soldado. De hecho, habían carruajes que intentaban cortar ¿qué? Las piernas. Por alguna razón, no sé si ustedes han leído algo de mitología o de historia, pero se habla del talón de Aquiles, ¿no? Y se puede decir que su calzado pues no era de muy buena calidad porque le afectó esa parte tan importante. Bueno, en conclusión, el Evangelio de la Paz, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Saben? Creo que Satanás odia cuando una persona lleva el mensaje de Jesús, lleva el Evangelio de la Paz. ¿Qué significa que Pablo relacione esto con un apresto o con un calzado? Significa que a donde quiera que vaya el cristiano, el mensaje de Jesús lo acompaña. Y Satanás odia, por supuesto, esto. Él odia que los pecadores sean reconciliados, que es lo que el Evangelio puede hacer. Entonces, fíjense en esto. Hemos hablado de la verdad, hemos hablado de la justicia, hemos hablado de llevar el Evangelio de la paz, pero a continuación viene uno que es muy importante, Efesios 6:16. ¿Quién nos menciona ahí la armadura? Dice, tomad el escudo de la fe. Y yo quiero hacerles una pregunta. La pregunta puntual es, ¿qué creen ustedes que es la fe? Si les dijera, defíname qué es la fe. ¿Cómo entiendes la fe? Una vez le hicieron esa pregunta a alguien y esa persona respondió, pues a mí me han enseñado que la fe es autoengañarse. ¿Cómo? Sí, es decir cosas que no son como si fueran. Espérate, ¿esa es tu definición de fe? Pues está alejado de lo que la Escritura dice, porque la Biblia básicamente nos está diciendo que la fe es aprender a confiar en Dios.
confianza. Ahora, tú puedes tener fe en que ahorita que vas a llegar, vas a comerte una buena comida, en que al abrir la nevera o el congelador o el refrigerador está encendido. Tenemos fe en muchas cosas, no sabemos cómo funcionan las cosas, pero confiamos en que sirven, ¿verdad? Podemos tener fe en que este año nos irá mejor, podemos tener fe en muchas cosas, pero la fe que está mencionando el libro de Efesios no es la fe cotidiana, no es la fe humana que tenemos esperando lo mejor de las cosas. No, aquí se está refiriendo a la fe en Cristo. Usen el escudo de la fe. La fe apaga los ataques del enemigo cuando confiamos en las promesas de Dios por encima de lo que sentimos o vemos. Fíjense muy bien esto. Si Satanás me ataca, ¿cuál es la respuesta del creyente? El escudo de fe. No te imaginas, Pablo, a mí cómo el enemigo me está atacando, ¿ok? No importa cómo te ataque Satanás. Dios ha provisto de ese escudo. La confianza, entonces, se levanta para hacer ¿qué? Frente al ataque y el engaño de Satanás. Fe es confiar en Dios. No le dé muchas vueltas a ese concepto. La fe es confianza en Dios. Alguien me diría, ¿qué tanto confías tú en tu hermano que está al lado? O en tu pareja, o en tu amigo. Y siempre colocan un ejemplo, a ver, que la persona se haga atrás y tú te caes sin ver. ¿Sí te caerías? ¿Confías lo suficiente como para dejarte caer? Pues si hoy el Señor le preguntara a usted en esta mañana, ¿confías tanto en el Señor como para aprender a confiar o aprender a descansar en Él? A pesar de que vengan dudas, a pesar de que vengan distracciones, pues a eso se le llama el escudo de la fe. Vamos a ir terminando. En quinto lugar, Efesios 6:17. Tomad el yelmo. El yelmo básicamente es el casco. Y el yelmo era el yelmo de la salvación. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la salvación con la cabeza? Y acá hay algo muy importante. El yelmo protegía, obviamente, es el área más importante, el cerebro, donde se toman muchas decisiones, ¿verdad? Escúcheme muy bien. Cuando un creyente entiende la salvación, entiende lo que Cristo ha hecho por él, piensa en esas cosas, piensa en el reino de Dios. Cuando la mente de un creyente no está pensando en el reino de Dios, no está pensando en lo que Cristo ha hecho, pues fácilmente sus pensamientos van a ¿qué? A dejarlo vulnerable al ataque de Satanás. Es triste, pero en muchas ocasiones hemos llegado a pensar cosas que nos alejan mucho del Señor. Inclusive podemos llegar hasta lidiar con pensamientos que van en contra de Dios o atacan directamente a Jesús. Si tú eres bueno, Señor, ¿por qué esto me está pasando a mí? Y nos quejamos con el Señor y actuamos de esa manera. Quiero que tomen en cuenta esto. La mente del creyente debe ser protegida. ¿Qué es lo que protege tu mente? ¿Qué es lo que te ayuda a que no cualquier idea haga nido y se haga grande en tu cabeza? Porque pueden pasar muchas ideas. El problema, ¿cuál se quedó ahí? ¿Cuál le has dado tiempo? ¿Cuál está creciendo en tu mente? Alguien dijo, tener cuidado con lo que miras, porque lo que miras se queda acá. Con lo que ves se queda acá. Y hay ideas que se han instalado en nuestra mente. La educación con los niños viene a ser tan importante porque hay padres que todo el tiempo le dijeron a su niño bruto, burro. Y esa idea se alojó en su mente a tal punto que han llevado años con esa idea. Ahora, el punto es que Satanás también sabe enviar ideas que se quedan ahí en la mente. ¿Qué protege la mente de un creyente? Pues aquí Pablo lo relaciona. Tomen el yelmo de la salvación. Entienda el reino de Dios, entienda lo que es la salvación, entienda que lo que Cristo ha hecho por usted, eso lo va a ayudar a ¿qué? A no ser un blanco fácil de cualquier idea. Proteger nuestra mente con la esperanza firme de la salvación. Eso nos va a guardar del desánimo y de la duda. De hecho, yo estaba en Colombia y por alguna razón uno de mis
clientes preferidos, me canceló el contrato. Y era un cliente en el que yo tenía muchas expectativas. Y un gran porcentaje de la utilidad de la empresa dependía de él. Sin embargo, pues se dieron algunas circunstancias y canceló el contrato. Y por un lado atacaba la duda, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y hay cosas que lo desestabilizan a uno, ya sea en cualquier área de nuestra vida, pero en mi mente no dejaba de pensar en eso. Piense y piense y piense. Y de un momento a otro, mi mente empezó a pensar en vez de desanimarme, ¿por qué no confío en que si Dios me dio ese cliente, Dios es el que me sostiene? Y así como lo trajo a él, puede traer otro. Y empecé a confiar más bien en una dimensión más espiritual, en pensar en que mi esperanza estaba en lo que Dios hace, en el reino de Dios, y no en las oportunidades que pronto con el rebusque me voy a ganar. Pero pienso que debemos proteger nuestra mente con la esperanza firme de que Dios está al frente, de que Dios es el que nos guarda, de que Dios es nuestro Salvador, de que Él es nuestra esperanza. Finalmente, vamos con 2. La palabra de Dios, Efesios 6:17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No basta solo con tener la Biblia, es necesario conocerla, usarla. De hecho, no es nada sorprendente que Jesús hubiese escogido esta arma en particular, este elemento de la armadura para defenderse de Satanás. Las espadas en aquel tiempo tenían 2 funciones: atacaban o defendían, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús usa la palabra de Dios, usa el escrito está, esa frase tan famosa en el Nuevo Testamento: escrito está, escrito está, escrito está. Es necesario conocerla y usarla. Imagínense un soldado que no sabe utilizar su arma. Pues en el momento en que esté en pleno combate, ¿qué? Se va a hacer un rollo ahí y no va a poder actuar a tiempo. Cuando Satanás atacó a Jesús, Jesús no dijo: uy, espéreme que no me acuerdo, tráigame unos rollitos ahí de la ley de Moisés porque necesito leer para defenderme. No, él tenía la palabra ¿en dónde? De alguna manera en su mente y en su corazón. Qué bueno que estos versículos que meditamos sean textos bíblicos que se queden ¿en dónde? En nuestro corazón. Sean textos que vengan en el momento de la angustia, que vengan en el momento de la prueba. A veces vemos familiares que pierden, no sé, la muerte de un ser querido. Y hay cristianos, hay todos, como que yo qué le digo a mi familiar, yo qué le digo, dígale palabra, dele palabras de consuelo, pero que vengan del Señor. Dele palabras de ánimo, pero que vengan del Señor. O sea, tenemos un arsenal hermoso en la palabra de Dios que nos va a servir para el día malo, para el día de la angustia, para los días felices, para todo tiempo. Amén. Bueno, es el arma escogida por un campeón en la tentación, por Cristo mismo. Él tenía muchas opciones de armas con las cuales combatir a Satanás, pero no tomó ninguna excepto la de la espada del Espíritu. Escrito está. Deuteronomio 30:15 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde debería estar la palabra? A veces la tenemos en la casa, bien bonita, en un altar, o por lo menos es cultura en países como Colombia, tener la Biblia ahí en el Salmo 81, en el Salmo 90. Ahí luce bonita, pero eso no le hace ni cosquilla al enemigo. La palabra, ¿dónde debería estar? En nuestra mente. Yo no soy bueno para memorizar, dicen algunos. No, yo ya como que no me funciona bien la cabeza y no creo que me memorice textos bíblicos. Todo el tiempo estamos leyendo. Usted lee el letrero de no pare, letreros en la tienda, precios, se sabe los números de celular de sus hijos, se sabe su número de INE, se sabe un montón de cosas. Ahora, el versículo más largo, ¿cuántas líneas tendrá? Ahí en su Biblia más o menos cuánto, el más largo que haya leído, ¿cuántas líneas tiene? De pronto no se han puesto la tarea de mirarlo, ¿no? Pero más de 7 versos no tiene un versículo. Hay versículos tan cortos. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. A ver, ¿dónde está? Está en Juan, ¿verdad? Entonces hay textos bíblicos que pueden estar en nuestra mente, en nuestro corazón,
que serán de gran bendición porque son como la espada. El soldado tenía que tener la espada, ¿qué? Lista para desenvainarla en cualquier momento. No era algo como que, ¿dónde dejé la espada? ¿Verdad? Vamos al último punto, que es la oración. Efesios 6:18, orando en todo tiempo. 6:18, Efesios. La oración no es un complemento, es la manera en que dependemos continuamente de Dios. Si yo te pregunto, ¿por qué deberíamos orar? ¿Por qué orar? Satanás se engaña mucho con esto, porque Satanás dice, otra vez va a decir lo mismo de ayer, otra vez va a ser, o a veces nos hace sentir que no estamos hablando con Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios se acerque con fe. Cuando usted ore, confíe en que Dios le oye, confíe en que Dios está cerca porque lo ha prometido. La oración es lo que nos ayuda a depender continuamente de Dios. Hagamos una pregunta. Si Dios ya sabe lo que usted le va a decir, ¿para qué se lo dice? Es una pregunta válida, ¿no? Si Dios ya conoce todo lo que está sucediendo con usted, ¿por qué razón cree que debería alguien de ir a Dios en oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Hacerle conocer a Dios algo? ¿O cuál es el propósito de la oración? Básicamente la oración nos ayuda a nosotros. ¿A qué? A confiar en Dios, a depender de Dios. Voy a colocar un ejemplo que siempre pongo. ¿Tienes las llaves del auto, mi amor? Por favor. Digamos que... Voy a colocar este ejemplo. Digamos que tú eres mi mamá. Voy a colocar el ejemplo. Y usted tiene una camioneta muy bonita. Digamos que es una BMW, por allá, algo bien exótico. Ni me lo pidas. Ok. Bueno, pero yo me acerco con la idea de que ella me preste su vehículo. Entonces, puedo venir con dos tipos de actitudes. Una actitud sería ¿qué? Ay, mamá, no, pero yo ya sé que usted es la dueña. Usted siempre dice que no, mamá. Yo ya la conozco, mire, antes de venir ni siquiera le había dicho y ya estaba diciendo que ni siquiera se lo pidiera. Entonces, pues si usted es la dueña al fin y al cabo, ¿yo para qué pierdo mi tiempo aquí? ¿Sabe qué? No, nos vemos. Puedo venir con esa actitud. Es la actitud de, no necesito de ti, pero sí necesito, pero vengo con arrogancia, vengo con soberbia. Probablemente esa mamá lo prestaría o no. Probablemente no. No, este muchacho. Pero si yo vengo con una actitud, oye, mami, ¿cómo te ves bien hoy, mamá? ¿Sí? Mamá, imagínate que tengo un compromiso importante y estaba pensando si hay la posibilidad, la probabilidad de que me lo prestes, por favor. Entonces, vemos dos actitudes diferentes. Gracias. ¿Pero sí me lo prestó o no? Bueno. ¿Qué pasa si relacionamos este ejemplo con el ejemplo de la oración? ¿Cómo venimos a Dios? Ahora, la oración no es solo pedir, simplemente que quería colocar este ejemplo. Pero muchas veces no queremos acercarnos a orar porque básicamente no tenemos la actitud de humillarse a Dios. No tenemos la actitud de reconocer que Dios es quien tiene el poder de cambiar la situación en un instante.